Hebreos capítulo 12. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Aleluya, 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 aleluya. Evangelio según San Marcos. Partió de allí y fue a su tierra, y sus discípulos le seguían. Llegado el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y muchos de los oyentes decían admirados: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esa que le ha sido dada, y los milagros que se hacen por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Jesús les decía: un profeta no es menospreciado sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se asombraba de su incredulidad. Y recorría las aldeas vecinas enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No desprecian a un profeta, sino en su propia tierra y en su propia casa, dice Jesús en el pasaje de hoy. Estamos en el capítulo 6 de San Marcos. La razón por la que leemos a Marcos es porque en las misas de entre semana vamos a leer los evangelios llamados sinópticos. Recordemos que estos evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Se les llama sinópticos por una palabra griega que quiere decir los que pueden ser vistos al mismo tiempo. Sinopsis quiere decir una mirada simultánea, una mirada concurrente al mismo tiempo. Y resulta que estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, van llevando como una misma secuencia y por eso pueden ser vistos como al mismo tiempo. Bueno, los evangelios sinópticos nos cuentan el ministerio de Cristo desde ángulos diferentes, pero más o menos siguiendo una secuencia semejante. Nosotros escuchamos estos evangelios y por supuesto los meditamos, los celebramos, especialmente en las misas de entre semana. Empezamos por Marcos, que hace un énfasis muy grande en las obras de Cristo. Luego vamos con Mateo, que pone su énfasis en las palabras de Cristo. Y por último, leemos a Lucas. Esto va a lo largo de todo el año litúrgico, es decir, prácticamente hasta noviembre, cuando ya lleguemos a la fiesta de Cristo Rey. Marcos, que hace énfasis en las obras, Mateo, que hace énfasis en las palabras, y finalmente Lucas, que nos presenta con un tono muy particular lo que podríamos llamar la humanidad de Cristo, el corazón mismo de Cristo. Ese es el recorrido que hacemos.
En esta parte del año estamos todavía con Marcos. De aquí a unas semanas, seguramente cuando se retome el tiempo ordinario, después de Cuaresma y Pascua, entonces vamos a ir a Mateo y todavía unas semanas después llegaremos a San Lucas. Ese es el orden que llevamos. Siendo así las cosas, este capítulo 6 de Marcos nos está presentando a Jesús en acción. Es Cristo obrando. Es Cristo quien a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus acciones, instaura el reino de Dios entre nosotros. Pero hay un obstáculo, y ese obstáculo es el que aparece en el capítulo 6 de Marcos, en el pasaje de hoy. Se necesita abrir la puerta de la fe, como nos recuerda el Papa Benedicto. Cristo llega hasta ahí, hasta esa puerta, pero Cristo no fuerza la entrada. Es necesario que se abra esa puerta. Es necesario que el creyente le dé un sí resuelto a Cristo para que esa obra transformante llegue. Y esa fe es la que cuesta particular trabajo cuando Cristo vuelve a su sinagoga y vuelve a su pueblo, porque resulta que su gente no logra explicarlo, no pueden entender de dónde viene la sabiduría de Cristo, no pueden entender de dónde viene el poder de sus milagros, y como no lo pueden entender, lo rechazan. Fíjate qué absurdo eso. Imagínate una persona que fuera a un restaurante y le brindan un plato absolutamente delicioso y le dicen, bueno, por ejemplo, esto está hecho a base de pato, esto es pato que ha sido preparado con unos condimentos, con unos aderezos muy especiales. Y él dice, pues mientras yo no pueda preparar, mientras yo no entienda cómo se preparó este pato, no lo como. Pues sería absurdo. Somos muchos los que no tenemos ese don de preparar alimentos. Entonces no podríamos comer nada. Mientras yo no lo pueda hacer, mientras yo no lo entienda, no lo recibo. Lamentablemente eso es lo que mucha gente le hace a Dios. Mientras yo no te entienda, mientras tú no quepas en mi cabeza, yo no te recibo. Qué pérdida tan grande. Que permita el Señor que nuestra mente se humille en su presencia, que se abra a su generosidad para decirle, aunque no te puedo comprender, sí que te puedo amar y sobre todo puedo recibir tu amor.